Bien, bienvenidos, bienvenidas quienes estén por ahí. Vamos a, mientras tanto, compartir en este primer minuto, mientras algunas personas se van sumando, este pequeño video. Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en vivo a través del territorio en este ciclo organizado desde Vamos a Sumar, con distintas personas que forman parte de nuestra red de oradores, grandes sumadores y demás. Y las imágenes que veíamos recién son imágenes de la semana pasada, de la primera entrega de nuestra campaña de donaciones que se hizo en los tres grandes sumadores de Corrientes, el proyecto Funifú, los vecinos del barrio La Tosquera, y el tercer lugar fue, si no me equivoco, La Tosquera, Funifú, y el tercer proyecto, ya me estoy olvidando, pero ya me voy a acordar y se los voy a decir en breve. Lo importante, la cooperativa Fortaleza, perdón. Estaba ya con tantas cosas en la cabeza, ya se me estaba mezclando. Básicamente, este ciclo de contenidos lo estamos haciendo para impulsar esta campaña que va a llegar a 9 proyectos, 3 de cada provincia, de Chaco, de Misiones y de Corrientes. Y estos proyectos forman parte de esta red de grandes sumadores que en estos últimos 4 o 5 años fuimos acompañando desde Vamos a Sumar. Estos proyectos son los ganadores del premio Grandes Sumadores de los últimos 2 años y nos comunicamos con ellos y decidimos hacer esta campaña rápida. Para esta campaña nos está acompañando el territorio, diario de Misiones y medio de Misiones, nos está acompañando el Litoral, medio de Corrientes, y lo estamos haciendo como siempre desde Vamos a Sumar, impulsado por la organización Techo, Familia Arcomat y el acompañamiento de la Fundación Más Voces también en esta campaña. Así que, dicho esto, estamos teniendo estas conversaciones y hoy tengo el orgullo de presentar a una persona con quien compartimos el último evento presencial que tuvimos de Vamos a Sumar en Misiones el año pasado. Su nombre es Freddy Vivas y básicamente con Freddy, ahora te voy a presentar formalmente, Freddy, pero con Freddy estamos teniendo una serie de conversaciones interesantes y la verdad es que vamos aprendiendo un montón con él y con algunas cosas que están pasando en el mundo de la tecnología, de los datos y demás. Y es por eso que lo invitamos a tener esta charla hoy. Formalmente, Freddy es ingeniero en sistemas de información, es cofundador de Rocking Data, que es una empresa especializada en potenciar negocios y organizaciones usando Big Data. También es uno de los representantes argentinos del Global Solution Program de Singularity University, donde él fue parte, que es esta universidad entre la NASA y Google, que está en Silicon Valley y que él todo el tiempo está difundiendo y compartiendo conocimiento desde ahí. Así que gracias, Freddy, por estar aquí. Un placer, un Bienvenido placer. a nuestro ciclo. Muchas Como gracias. siempre decimos, este es un ciclo de prueba y error, ¿no? Donde vamos teniendo estas conversaciones y vía medios digitales tienen mucha repercusión y mucha difusión. Y acá tenemos nuestra salita íntima como para Está poder buenísimo. conversar como si fuese tomando un café. Así Está muy que bien, está muy bien. parte de la invitación a tener esta charla contigo tiene que ver con que
Nos dejaste el año pasado en el Vamos a Sumar con una idea muy interesante que era el Data Science for Good, ¿no? Sí, El uso de la ciencia de datos para el bien. sí, Trajiste esa idea y bueno, ahora en tiempos de pandemia y de coronavirus teníamos ganas de retomar ese tema está y buenísimo, ver qué está pasando, cómo la estás está viviendo, buenísimo. qué tenés para Mm, compartir, así como bien abierto y después Totalmente. vemos. No, me parece genial. Creo que está súper al lugar, digamos, ¿no? Porque, mirá, yo hace muchos años, o te diría 10 años, más o menos me topé con este concepto, que es un concepto que empezó a difundir la ONU y el MIT más o menos en el 2008. Sí, 2008 creo que fue, que ellos dijeron, bueno, la ONU dijo, existen los grandes desafíos de la humanidad, están bastante claros, son los ODS, y está bueno cómo ellos lo plasmaron tan claramente en eso, y empezaron a pensar también cómo pueden generarse herramientas, cómo pueden generarse procedimientos, utilizarse tecnologías para tratar de taclear esos grandes desafíos de la humanidad, ¿no? Ahí hubo una alianza con el MIT. El MIT dijo, yo tengo la tecnología, ustedes tienen identificados los problemas de la humanidad, ¿cómo podemos hacer una fusión de esos dos mundos? Y a partir de eso se empezaron a generar un montón de cosas. Yo en ese momento estaba empezando a trabajar con este tema de Big Data y encontré algunos casos en ese momento en la compañía para la que trabajaba que lo que hacían era entender determinados movimientos sociales a partir de los datos, ¿no? Eh, Intentar, por ejemplo, hacer predicciones de catástrofes naturales, como hubo un caso exactamente no me acuerdo el país, creo que fue Panamá, de terremotos. Después también hubo predicciones de cómo una pandemia iba con el ébola, ¿no? Hubo casos así muy llamativos. En ese momento me acuerdo que yo los vi y dije, nunca pensé que se podría analizar data y podría utilizarse para prevenir o para hacer una alerta temprana de una situación así. O sea, como para mí me explotó la cabeza en ese momento. Intenté de todos medios en Argentina hacer proyectos con eso, fue bastante difícil porque por un tema que seguramente después va a salir para charlar después, pero por supuesto tenés que acceder a determinados datos para poder hacer esas predicciones, ¿no? Entonces, hay como mucha limitación de uso de datos, por supuesto, bastante, no era una locura de que estuviera la limitación, sino que era atentado a veces con la privacidad de los datos de las personas. Entonces, la verdad que no había mucho espacio para eso. Y cuando arranqué con Rocking Data con mis dos amigos hace 3 años, una de las cosas que siempre nos planteamos fue cómo hacemos lo que se llama Tech for Good. O sea, cómo hacemos para utilizar la tecnología para un impacto positivo en la sociedad. En este caso, con lo nuestro que a nosotros nos gusta, que es la ciencia de datos, era cómo hacemos para darles a las organizaciones sociales, a las ONGs, a gobiernos incluso, la misma potencia que tienen las grandes empresas del mundo, porque todos seguramente saben que las grandes empresas del mundo, las Google, las Facebook, las Amazon, lo que hacen es entender el comportamiento del consumidor o del usuario de su servicio y al entenderlo en profundidad generan modelos de negocio que funcionan muy bien, digamos, ¿no? Son muy eficientes, eh, entienden cada vez mejor lo que tienen que ofrecerte, en qué momento y cómo. Entonces, llegan a un nivel de acceso a la decisión basada en datos que es tremendo, ¿no? Y eso funciona bien en todo el mundo. Entonces, eh, nuestra idea fue cómo hacemos para eso también trasladarlo a gente que o no tiene, o no tiene la gente que pueda desarrollar proyectos así, o no, ni siquiera conoce el concepto, ¿no? Y en eso venimos trabajando, además de proyectos en grandes empresas como venimos haciendo, también hicimos varios casos con organizaciones sociales y ahora estamos en pleno proceso de un proyecto muy lindo con lo mismo, así que así en general ese es el concepto. A ver, solo como repaso, para hablar de ciencia de Sí, datos, porque parece un concepto difícil y parece
Sí, la abstracción de los datos, ¿no? Entonces, sí, estaría bueno como repasar un poco, porque datos es desde tener registrado toda la temperatura que hizo en tal lugar, tal claro, día claro. del tal año durante todos los años, y con eso vos hacer un análisis, hasta informaciones de geolocalización o hasta informaciones de, no Total. sé, por ejemplo, en este proyecto que están ahora diseñando, ¿de qué se trata? Sí. Bueno, mira, está bueno lo que me decís. Y para simplificar el concepto, podríamos decir que todo lo que hacemos, de alguna forma, no solamente, cuando decimos todo lo que hacemos, no me refiero a las redes sociales, ¿no? Porque uno tiende a pensar a lo que hacemos en las redes sociales. Y cuando digo todo lo que hacemos, me refiero a todo, todo. O sea, vos vas al supermercado a comprar, pasás la tarjeta, eso genera datos que se guardan en una base de datos que le corresponde al supermercado, ¿no? Estás haciendo un trámite online para el permiso para salir a la calle, eso se genera un registro. O sea, todo lo que vos estás haciendo de alguna forma se digitaliza y se almacena. Y lo que pasó como disrupción, te diría, en los últimos 15, 20 años es que cada vez es más barato almacenar data, cada vez es más fácil. Entonces, antes yo lo viví, me pasaban empresas que decíamos, che, ¿cuánto tiempo guardamos de las transacciones de los clientes? Y guardemos 6 meses, guardemos un año. Y en un momento yo lo viví internamente que decíamos, che, ¿por qué estamos guardando un año nada más? Si podemos guardar 10. O sea, ¿y cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Google creó un concepto que es esto de Big Data, básicamente, creando unas tecnologías que permiten almacenar y gestionar datos en gran escala y gran volumen. Ese concepto técnico de Big Data permitió que pudiéramos almacenar mucha data. Y al tener la data, después empezás a decir, che, ¿y si entiendo mejor? Por ejemplo, no sé, tenés un producto, lanzás un libro, ¿no? Y lanzar un libro siempre es una locura y entender si va a funcionar o no es muy difícil. ¿Qué pasa si vos mirás cómo funcionaron los lanzamientos de un libro similar al tuyo en los últimos 10 años? Capaz podés predecir algo, capaz podés tener menos riesgo y podés decir, che, en vez de hacer 5.000, voy a hacer 1.000 y voy a repartirlos en estos puntos geográficos y la gente que suele leer es esta, y empiezo a tomar una decisión mucho más informada. Ese tipo de análisis son los que hace la ciencia de datos. La ciencia de datos te permite no solamente ver lo que pasó antes y describir una situación, como podría ser, bueno, los libros se vendieron así, mira, este es el reporte, lo compran tales personas en tales momentos y tales edades, sino que también puedes predecir a futuro mirando el histórico. Y podrías decir, por ejemplo, yo puedo imaginarme una demanda de este libro de esta forma, ¿no? Ujú. Entonces, al vos empezar a tener ese nuevo conocimiento que te generan los datos, las decisiones que tomes van a ser lo más parecidas a la realidad, si uno se imagina, ¿no? Por ejemplo, si Bien. vos quisieras hacer una predicción para imaginarte cuánta gente va a ir a un hospital mañana, es una predicción que se puede hacer con data science. Para predecir eso, seguramente tendrías que mirar la historia de cuánta gente está visitando el lugar, tendrías que mirar, tratar de entender, por ejemplo, la data del censo, cuánta gente vive en esa zona geográfica, tendrías que ver qué disponibilidad hay para poder entender mucho más por qué la gente va ahí y no va a otro, qué tipos de consultorios hay, o sea, entender toda esa data, la pones dentro de lo que se llama un modelo predictivo y tenés una predicción, cuanto más data tenés, más precisa es. Eso imagínate que es oro para las organizaciones, ¿no? Claro. Ahora, me está haciendo pensar varias cosas. Voy a tratar de ordenar mi pregunta. Dale. Por un lado, siento, o no solo siento, sino que veo que quizás estamos atravesando sociopolíticamente una decisión que mucho tiene que ver con un análisis de datos. O sea, esta Sí, idea de aplanar la curva, por ejemplo. totalmente. ¿No? Viene claramente de hacer de mirar otros padrones de otros lugares, mirar el propio, entender cierto ¿Qué modelo de funcionó, qué no funcionó? comportamiento. Exacto. Entonces eso me hace meternos ya de lleno en este tiempo de pandemia, Sí, y de entender un poquito más cómo se está pensando desde la mirada de los datos, ¿no? Que es un poco la tuya. Y, y muchos hablan de que este es un gran momento de experimento social, ¿no? Como mm,
están pasando cosas en parte inéditas que probablemente Sí, dentro de X tiempo vamos a terminar de reconocer o entender en términos de comportamiento seguro. humano, en términos de, no sé, de muchas variables. Sí. Si vos hoy tenés que empezar a pensar sobre qué cosas harías experimentos o análisis de datos de acá a un poquito tiempo, ¿en qué estás pensando? Porque estoy seguro que algunas cosas ya deben Sí, sí, estar un montón. pensando. Un montón, un montón, un montón de cosas pensando, porque en realidad las estoy viviendo con las empresas que trabajo y, digamos, los proyectos, incluso ahora estamos haciendo uno un municipio. O sea, aparecen nuevos desafíos, por supuesto, aparecen creo que lo principal que hace la ciencia de datos es responder preguntas, digamos, ¿no? O ayudar a responder preguntas. Cosas a veces difíciles de definir, cosas con bordes medios grises. Y la ciencia de datos es como que te brinda una herramienta para abordar problemas. Es como si fuese un método más preciso para definir con rigurosidad científica. Por eso es una ciencia de datos, ¿no? La rigurosidad científica que te da estadística, que te da la construcción de software, que te da la matemática, que se aplican a los modelos. Y como vos decías, esas predicciones no son la bola de cristal, son predicciones basadas en números, ¿no? Basadas en un montón de variables que inciden en algo. Por ejemplo, si en condiciones normales vos vendés un remedio de venta libre que en invierno funciona, se vende más porque la gente se engripa, entender la variable de clima, como decías antes, es clave. O sea, ¿en qué momentos va a haber más frío? Son momentos en los que seguramente mi medicación se compre más. O cuál es el mejor momento para poner las vacaciones de invierno o hacer un evento al aire libre. Entender eso, cuanto más datos numéricos tengas, en este caso son las temperaturas forecasteadas o proyectadas, te va a servir para tomar una decisión mucho más concreta, digamos, ¿no? Y cuando te digo que estoy pensando en muchas cosas, es muchas de las cosas que me traen como desafío las empresas con las que trabajo o las entidades con las que trabajo, que me dicen, che, la gente no está cargando nafta y yo vendo nafta. O sea, a ese nivel, ¿no? La gente no está saliendo a tomar cerveza los sábados y yo vendo cerveza. Eh, la gente entiende que tiene que empezar a ir al médico, pero no quiero que vaya todo el tiempo, quiero que vaya solamente cuando tiene una necesidad. Ese tipo de problemas me vienen a plantear todos los días las empresas con las que trabajo o las que estamos viendo para empezar a trabajar. Los ámbitos de salud es un ámbito en el que estamos metiéndonos cada vez más, porque hay mucho terreno ahí y porque además creo que hay un montón de oportunidades de mejora, digamos, ¿no? Lo mismo con la educación. Es un terreno que nos encanta y también hay mucho para hacer. El primer punto que creo que es algo interesante para conversar es el nivel de digitalización de esas industrias. Si bien, como dicen las estadísticas, no sé, el 80% de la data se generó, el 80 y pico por ciento de la data del mundo se generó en los últimos 2 o 3 años, eso es verdad, pero hay mucha data que es como volátil, que es como, imagínate cosas que yo estoy registrando en este momento que después se pierden, ¿no? Y hay un montón de data que no se analiza, que nunca nadie la mira, que nunca nadie hace nada con esa data. Y hay industrias donde pega mucho más ese concepto. Industrias como, por ejemplo, imagínate si tenés una empresa de e-commerce, la data la mirás todo el tiempo. Si tenés un colegio, probablemente la data digital no la mires casi nunca. O sea, vas a ir y vas a dar las clases y termina y haces un reporte final o no sé, no sé exactamente cómo funciona eso, pero viene más o menos por ese lado. O el ámbito legal, imagínate, o el ámbito de salud, donde a veces no hay ficha digital de lo que pasa ahí adentro. Son industrias con poca digitalización y por lo tanto donde aparecen un montón de oportunidades nuevas de mejora, ¿no? Porque la ciencia de datos te viene a ayudar a definir mejor un problema, como decíamos, a darte mejores respuestas, a bajar la incertidumbre en la toma de decisiones, a tomar decisiones más informadas, en resumen. Parecería que las preguntas acá toman un rol preponderante, ¿no? Totalmente. Casi Es que eso. quien formule bien las preguntas empieza a practicar la Sí, ciencia de datos, ¿no? sí, totalmente, es así, porque hay una frase hecha que está buena igual decirla, porque dice, los datos son tan buenos como las preguntas que les hagamos. Y para mí tiene mucho sentido, porque a veces
La conversación cuando vas a una empresa o una organización te dice, che, ¿qué data tenés para tal cosa? Y yo voy para atrás y le digo, no, 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 ¿qué problema tenés que resolver? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué problema tenés? No sé. Tengo miedo que dejen muchos chicos porque no sé cómo están yéndoles, pues no los veo en el pasillo del colegio. Hoy están en la casa estudiando y yo no sé cómo están. Tengo miedo de eso. Eh, no sé, tengo miedo de que venga un montón de gente a la guardia médica y que no esté más arriesgándose que solucionando un problema. ¿Cómo hago para que se queden en la casa? Eh, quiero que los clientes que no le puedo vender un auto hoy porque no me van a comprar un auto, quiero que apenas puedan comprar un auto piensen en mí, digamos, ¿no? ¿Qué hago? O sea, son preguntas bien concretas, bien definidas, y que ahí vos empezás a decir, bueno, esta es la data que tengo para esto, o esta data no la tenés, pero estaría bueno que empieces a, no sé, por ejemplo, anotar si tus alumnos van al Zoom de las 8 de la mañana o no van al Zoom, a la aplicación, ¿no? O si entregan las notas, todos entregan los exámenes a tiempo o no lo entregan a tiempo. Si participan en el grupo, dicen algo o no participan en el grupo. Capaz completando esa data, vos puedas tener una información mucho más cuantitativa que como la percepción, digamos, ¿no? La percepción también está buena tenerla, ¿no? Porque por ahí puedes hacer un llamado con el alumno, sos profesor, llamado con el alumno y le preguntás, che, ¿cómo te sentís? ¿Cómo venís? ¿Estás bien? ¿Te falta algo? ¿Querés alguna ayuda? Eso no hay que dejar de hacerlo, no es lo que la data viene a proponer, sino que el análisis de datos lo que propone es, tenés esa data que nadie te está, no se la estás preguntando, la estás viendo de la realidad, Ujú. si fue o no fue al Zoom, y además tenés la otra data que está muchas veces calificada como small data, que es como esas pequeñas conversaciones, más lo cualitativo, digamos, ¿no? Y cuando podés unir esos dos mundos, lo quanti y lo quali, digamos, es poderosísimo. Y las organizaciones que hacen eso realmente hacen una diferencia terrible. Me haces ir rápidamente a que charlemos sobre la privacidad de los datos, ¿no? Porque Dale. creo que las cabezas de todos, cuando uno empieza a hablar de esto, de cómo tomar los datos y de dónde, Sí, y viéndolos o pidiéndolos, es claro. donde aparece este gran tema. Em, sin una mirada radical de si está bien o está mal, digamos, Mm, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cómo trabajás mm. con esto, vos que estás? Porque los que no sabemos nada, lo miramos con prejuicio, digamos. Sí, con miedo, sí, es normal, es normal. Es el miedo a lo desconocido, de alguna forma, ¿no? Mirá, me parece que el fenómeno de Big Data muchas veces, bueno, mucha gente como que primero dice, no, bueno, siempre hubo datos, es todo humo, chamullo, y en realidad, primero quiero decir que no es así, que es un fenómeno de por sí mismo y que es súper, súper poderoso, ¿no? Y una de las cosas que trae como nuevo esto de Big Data es la naturaleza de la obtención de la data. Y me refiero acá a, muchas veces es, completame este formulario sobre una encuesta de opinión. Te llamo y me decís qué opinás sobre tal tema. Bajate esta app y completá esta información, ¿no? Cuando uno interviene de esa forma, el usuario o la persona que está al otro lado, ya está transformando su discurso. Está seguramente diciendo cosas que a veces no quiere, o quiere decir algo y no sabe, y no se anima, o no sabe si eso es anónimo o no. Entonces, ya la información que vos tenés siempre está recontrafiltrada, ¿no? Cuando yo decía de obtener la data de fuiste o no fuiste a la charla, al Zoom, estamos hablando de una obtención pasiva de la data. Es como que la otra Ujú. persona no te está cediendo la data, vos estás registrando su comportamiento. Por eso lo ponía como un ejemplo, porque es básicamente lo que de alguna forma hace el Big Data, ¿no? Si Google Maps está registrando tu movilidad y cuando llegas al trabajo te dice, bueno, llegaste a tu oficina, vos decís, pero ¿cómo puede ser que sepa dónde está mi oficina? Y claro, obvio, digo obvio, pero no es obvio, ¿no? Toma toda la data de todos tus días, sabe en qué lugar físicamente estás todas las noches, sabe en qué lugar físicamente estás a las 9 de la mañana, y puede identificar dónde vivís y dónde trabajás muy fácilmente. Esa información, por ejemplo, se la cedemos cuando acepto los términos y condiciones de Google, lo mismo que la movilidad que registra Facebook, que registra Instagram. Me parece que lo importante acá es, primero, dos cosas.
por un lado pienso que las empresas tienen mucho camino todavía por recorrer, en el sentido de ser mucho más transparentes en avisar, no solamente hacer firmar un término y condición, digamos, y decirlo Ujú. ahí, sino dar total transparencia de qué hacen con esa data y qué data están relevando todo el tiempo. Parece que es un punto súper importante y que las empresas todavía tienen mucho para trabajar. Cambió un montón después de lo de Cambridge Analytica. Antes había mucho más acceso a la data, había como una libertad absoluta de qué se hacía con esa información de parte de las grandes compañías. Ujú. Eso cambió un montón, pero todavía sigue habiendo mucho trabajo. Y por el otro lado, que creo que es lo que me interesa mucho más, es cuál es la postura del ciudadano respecto a eso. ¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, con esta situación de me toman la data, qué hago con esa data, cómo la puedo ver? O esa información que me están dando de un reporte de cantidad de enfermos, ¿tiene sentido? Porque a veces vos ves, yo te digo que a veces veo gráficas y me revuelco, porque digo, están dando una información comparando países que uno tiene 50 veces la población que el otro y cantidad de, o sea, es como, no tiene sentido lo que están mostrando, digamos, ¿no? Entonces, Ujú. si una persona que está mirando eso entiende un poco más de estadística, por ejemplo, o entiende que a veces veo gráficos que dice 2% al lado de uno que dice 90 y son así, y vos lo ves y decís, esa comparación es traicionera, ¿entendés? Entonces, eso que estoy diciendo que parece una pavada, a mí, por ejemplo, en el colegio nunca me lo enseñaron, digamos. No me enseñaron a mirar datos, porque en esa época por ahí no era tan común, pero hoy sí es muy común. Miramos el diario, miramos la tele, lo que miremos, hay visualizaciones de datos, hay números que se hablan y información que puede ser falseada para un interés o a veces por ignorancia misma de los medios de difusión, digamos, ¿no? Hay poco aporte a veces científico en la divulgación periodística, entonces hay mucho para hacer ahí. Y mi propuesta un poco es, ¿cómo hacemos para entrenarnos en esas habilidades alfabetización de datos, ¿no? Que se llama data literacy? ¿Cómo hacemos para que más gente, sin ser un ingeniero, sin ser un estadístico, un matemático, cómo hacemos para que más gente pueda entender, al menos a nivel básico, interpretar esa data? Después hay niveles más de profundidad, donde, por ejemplo, existe lo que se llama Open Data o datos abiertos, que la gente puede entrar a un portal de gobierno de la ciudad, nación, ¿no? Y todo el mundo existe, Ujú. es como una normativa que todo el mundo tiene que abrir información y poder tomar esa data, que en concreto son archivos de Excel, archivos CSV, donde, por ejemplo, puedes tener, no sé, la cantidad de gente en bicicenda, movimiento en bicicenda, o dónde están las bicisendas, dónde está el uso de la SUBE, dónde están los árboles de la ciudad, o sea, y dónde está la situación de servicio de todo el país, y a qué precio venden, y cantidad de alumnos listados de escuelas, o sea, toda esa data que estoy mencionando así por arriba existe y está Ujú. puesta en portales, y es gratis. Entonces, toda esa data, muchas veces yo lo menciono y la gente no sabe ni que existen. Y aunque supiera que existen, si entran y se lo bajan, no pueden hacer mucho, porque es un Excel con una lista, nadie puede tomar una decisión mirando la información así. O sea, que vos Ujú. accedes a un Excel no significa que esa información sea accionable para vos. Hay que hacerla accionable. Entonces, ahí ya aparecen nuevos conceptos, ¿no? Lo que yo propongo es lo que se llama como ciudadano científico de datos, ¿no? Es como empezar a transparentar más conocimiento, empezar a adquirir más conocimiento que te permita tener una visión un poco más crítica del uso de los datos. Me parece que es una habilidad que tenemos que desarrollar todos, así como hace como 15 años empezamos todos a usar Internet y no hay gente Ujú. que hoy casi no sepa navegar en Internet o leer un mail o buscar algo en Google, que se nos vuelve como una cosa como obvia casi. Creo que tendríamos que incorporar esos conceptos. Va a ser un desafío, digamos, pero me parece que es súper útil. Da un poco la sensación de como estas cosas que a uno le dan miedo, ¿no? Como, ¿cómo hago para empezar a entender mejor esto cuando hay otros Sí, que ya saben programar, que ya tienen mucha más sí, vinculación o relación con los datos y la saben analizar y me siento como que estoy muy atrás, ¿no? sí, sí, Em, sí. y, y- Sí, y- y, a ver. no, lo que iba a decir ahí es que algo que estoy viendo últimamente en este mes de la pandemia, mes y pico, y lo digo porque me parece que puede ser útil. Veo mucha gente que antes no se animaba a hacer un Zoom ni a palos,
gente que no se animaba a hacerse una cuenta de Instagram para vender su producto ni a palos, que hoy lo hizo ya. Ujú. No sé si les pasa eso, pero yo vi mucha gente que antes decía, no, yo un video vivo de Instagram no hago ni loco porque no, me da vergüenza, no, yo vendo mi local. Y hoy, lamentablemente, no te queda otra que ir hasta a esas herramientas digitales que te sirven para potenciar tu negocio, para mantener tu negocio hoy. Hay un montón de gente que está en esa situación y que a su mes les era imposible pensar que podían hacer algo así, una tienda virtual, o es tienda virtual. Si mirás las métricas a mí me gusta mirar la cantidad de cuentas que se generaron en las cuentas en las herramientas tipo de e-commerce y todo eso, es terrible como se disparó así. Y, Ajá. y lamentablemente se disparó una situación así, tan dramática económicamente, ¿no? Para mucha gente, pero realmente es como, para mí es un indicador de podés hacerlo, digamos, ¿no? O sea, no digo que todo el mundo se vuelva experto en ciencia de datos, ¿no? Pero tenés un sitio web, entras a Analytics de Google y empezás a ver métricas y te empezás a familiarizar. ¿Querés ver en qué horario es el mejor para hacer un posteo? Podés mirar los números, digamos. O sea, no es algo imposible mirar datos, ¿no? Es un laburo que lleva tiempo eh, y también las herramientas se van perfeccionando y cada vez es más fácil, digamos, de Ujú. alguna manera, y va a ser cada vez más fácil con el correr del tiempo, para que cada vez más gente se pueda meter. Total. Bueno, este es como un tema que es un mundo, que es todo este momento de transformación digital Sí, así como exponencial, ¿no? Pero esto lo dejamos terrible. para dentro de un ratito porque podemos Dale. hablar una hora más solo de eso. Sí, sí, es Para, verdad. para quienes están participando aquí dentro del Zoom y quienes están en vivo en el territorio, les cuento que esta conversación forma parte de este ciclo de Vamos a Sumar, que es digamos, un acompañamiento, una campaña de donaciones a proyectos sociales, a proyectos de impacto social del NEA argentino, que es donde el proyecto Vamos a Sumar tiene más intervención. Freddy también se acerca y dona parte de su tiempo participando en esta campaña, así que quienes puedan aportar ahí, es no tanta plata para quienes estén cómodos en sus casas y realmente es un aporte gigante para quienes están pasándola no tan bien por allí. Así que vamos a www.vamosasumar.org/donar, donde se puede participar. Y otra cosa que agrego es que si hay preguntas o queremos interactuar con Freddy, dentro de un ratito, cuando hagamos un cierre así más de algunos temas que queremos conversar, vamos a abrir el espacio también para preguntas y conversaciones. Freddy, voy a seguir con el tema privacidad porque me parece que es un Dale. tema que inquieta por muchos lados. Obviamente cuando vos hablas de datos y lo mirás desde un lugar más macro, de más lejos y más pensado como herramienta de manipulación política, como herramienta de Mm, manipulación social, etcétera, etcétera, es donde empieza como a asustar y más con las posibilidades tecnológicas que hay ahora a nivel no solo del dispositivo, sino de sensores biométricos, posibilidades de incorporación de tecnología dentro del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es como asustador, más sí. en un mundo que con el coronavirus pareciera que hay alguna sensación de inflexión en términos de autoritarismo barra cooperativismo, ¿no? Como mucho se habla en este momento. ¿Qué estás pensando en relación a todo esto? ¿Cómo la ves? Mira, sí, siempre el tema del uso de los datos personales y la privacidad fue siempre un problema, digamos, ¿no? Y siempre fue como un foco de conversación y de riesgo también, porque la verdad es que hay mucho todavía por definir, por legislar, digamos, o por poner bien en claro cuando uno trabaja con esto. Por ejemplo, a mí me pasa con organizaciones que trabajo, que nosotros, parte de nuestro trabajo también es brindar buenas prácticas para el uso de los datos, digamos, ¿no? O sea, es como mientras haces el trabajo estás educando también en eso. Eh, y eso habla también del punto tan inmaduro que se tiene del uso de la información, ¿no? O sea, me refiero bien concretamente que si hacemos un proyecto juntos, seguramente yo te tenga que decir cómo vos me vas a pasar la información o cómo yo voy a acceder a esa información.
¿no? De forma encriptada, de forma anonimizada, que es, imagínate que vos me tengas que pasar, sos una escuela y me decís, che, te quiero pasar la nómina de alumnos para que mires quiénes tienen más riesgo de abandonar el colegio a fin de año, que es un proyecto buenísimo para hacer, que ojalá todo el mundo pudiera hacer eso, digamos, ¿no? Prevenir esa situación. Entonces, cuando vos me vas a pasar la data, yo no necesito saber el nombre y el apellido de todos tus alumnos, ni el DNI. Lo único que necesito saber es que es un alumno, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos me pasás los datos, yo lo que puedo hacer es anonimizar los campos, por ejemplo, que yo quiero no conocer. Entonces, no quiero conocer el nombre, no quiero conocer. Entonces, para mí es información que yo tomo, hago el proceso para decir quiénes son los que tienen más riesgo en analizando determinadas variables, por ejemplo, los números de las notas o la cantidad de inasistencias, que eso sí lo tengo que tener. Y cuando te lo devuelvo, vos con un procedimiento, lo que se hace es desanonimizar y vos tenés la información para tomar la decisión, digamos, ¿no? Ese proceso que es muy simple, no todo el mundo lo conoce y lo implementa. Y yo decido hacerlo porque a mí me da mucha más tranquilidad como empresa, sabiendo que trabajo bajo esas prácticas, digamos, ¿no? Hay una reglamentación que se usa mucho en Europa, que es GDPR, que te asegura como una base de ciertas buenas prácticas a la hora de manejar data, data privada y data personal, digamos, ¿no? Que como que viene a definir ciertas cosas. Pero en Latinoamérica eso no está funcionando. Hay posibles implementaciones en los próximos años. Ahora no sé qué va a pasar con todo esto, la verdad. Si eso se va a acelerar o se va a demorar. Entiendo que se va a acelerar porque hay mucho proceso de digitalización, como decíamos antes. Muchas cosas que antes se hacían solo en un mundo físico, ahora se están haciendo en un mundo digital también. Y lamentablemente no se hizo de una manera planificada y organizada, ¿no? Entonces vemos a todo el mundo tratando de salir corriendo a migrar hacia un mundo digital, ¿no? Mi sensación que yo veo es esa, digamos. Lo veo por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Que lo pongo como ejemplo siempre porque es algo que entendemos todos, de alguna forma. Ujú. Todos tenemos algún alumno, o somos profesores, o un familiar que está en el colegio. Entonces están todos viendo, che, ¿qué hago? Uso Zoom, pero se me mete cualquiera, como pasó. Hay poca literacy, poco alfabetización digital, entonces hay gente que no sabe que se puede poner una clave o que no sabe que tiene una duración pero que se puede pagar una cuenta full y que no se limite. O sea, realmente yo veo esos problemas gravísimos que para mí están por falta de planificación, digamos. Ahora creo que va a haber como una reflexión, espero, después de todo esto, y decir, bueno, tenemos que garantizar que esto funcione en una situación como la que estamos viviendo, o como la que vivimos, ¿no? Vamos a decir. ¿Qué tenemos que hacer? Y parte de ese qué tenemos que hacer es tomar esas definiciones de privacidad de la información, que hoy no se están atendiendo, digamos, ¿no? Hoy no hay como imagínate que no hay planificación de qué herramienta vas a usar, tampoco hay de privacidad de la data. No es algo intrínseco de la plataforma o de la herramienta, es algo que hay que definir eh, profesionalmente, digamos, ¿no? Tiene que haber gente capacitada, entrenada Hay mucha gente en Argentina, hay mucho talento en términos de seguridad de la información a nivel mundial, y digo, esa es la gente, o la gente que trabaja con datos, gente que puede opinar sobre cuáles son los modelos que habría que implementar. Y respecto al uso, puntualmente con respecto a lo que estamos viviendo hoy, eh, yo pienso que como vos decís, sin decir si está bien o está mal, creo que se pueden tomar como decisiones más intermedias, si se quiere. Nosotros, si quisiéramos tener decisiones más informadas, o si quisiéramos poder predecir cierto comportamiento para prevenir situaciones, deberíamos tener data. Si no tenemos la data, no puedes hacer nada de eso. Entonces, sin ir al extremo de ser medio cyborg y ponerse un chip adentro, que yo conocí gente con chips insertados, eh, sí, son flash, eh, sin ir a ese extremo, digamos, ¿no? Eh, Creo que hay soluciones intermedias, hay algunas pruebas que se hicieron y hay cosas que no tienen que ver con la movilidad, porque acá también se habló siempre del movimiento de la gente en diferentes países y todo, pero hay casos muy interesantes de, por ejemplo, uso de inteligencia artificial para detectar en una placa torácica la posibilidad de un positivo o no de coronavirus. Y eso
es un claro ejemplo. No estamos hablando de movilidad, estamos hablando de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial visual tiene un poderío tremendo, porque las computadoras y la inteligencia artificial es mucho mejor que nosotros haciendo cálculos rápidos, identificando cosas en imágenes o videos. Va a ser siempre mucho más rápida que nosotros, con mucha más precisión, ya se comprobó científicamente. Entonces, se comprobó a niveles tipo velocidad o precisión con la que un médico detecta algo y una inteligencia artificial lo detecta entrenada 6 meses, no 10 años. 6 meses entrenando, viendo fotos, por ejemplo, acá hay un tumor o acá no hay un tumor. O sea, a ese nivel, ¿no? Y si vos podés hacer eso y podés hacer cómo rápidamente un médico puede tomar los casos de 1000 casos que le llegan y tomar el top de más riesgo y empezar por eso, esa priorización de por sí solamente te puede dar un valor tremendo, porque puede hacer que mucha gente se salve. Entonces, ¿cómo no querer incorporar ese tipo de tecnologías? Para mí sería un desaprovechamiento absoluto no incorporarlo. Pero también, por otro lado, hablas con gente, yo hablo con gente que, por ejemplo, trabaja en Derecho e Inteligencia Artificial y me dicen, si hay un error, ¿qué pasa? ¿Quién se hace el cargo? ¿La inteligencia artificial que se equivocó? ¿Quién defiende esa inteligencia artificial? ¿El que la construyó tiene la culpa? El algoritmo que lo programó una persona que, si usas algoritmos de open source, por ahí lo diseñó una persona en otro país y lo liberó y lo regaló a la comunidad. O si usas una plataforma de una empresa y la plataforma falló, hay todavía, por eso lo pongo como en términos de preguntas, ¿no? Porque la realidad es que hay más preguntas que certidumbre en esto. Claro. Pero como una vez escuché una metáfora que me pareció alucinante, que era sobre el uso de los rayos X para hacer radiografías y eso, no sé si escucharon esa historia. A ver. Que claro, que decían que cuando se descubrieron o inventaron, no sé cómo se dice, empezaron a usarlo en todo. Entonces vos ibas a sacarte ibas a comprar zapatos y te hacían una placa para determinar la horma perfecta para tu pie. Después empezaron a notar que eso no era bueno, de que te hacía mal. Y empezaron a decir, bueno, ok, no lo usemos para eso, pero usémoslo para esto otro, ¿no? Y lo usamos hasta hoy. Entonces, esta metáfora lo que quiere decir es, no sé si se entiende, es que quizás estamos en ese proceso hoy. Estamos veo mucha gente diciendo, usemos inteligencia artificial, usemos blockchain, usemos big data. No sé si es para todo, no sé si nos vamos a quedar con todo. Es tan nuevo el estadio de conocimiento, en este caso de inteligencia artificial, ¿no? Es tan disruptivo, es tan potente también, que como que también hay una tendencia a usarlo para todo. Yo no sé si va a quedar así. Para mí se van a ir encontrando casos y se va diciendo, detectar una imagen para decirte rápidamente, priorizar estos casos, tiene valor, listo, llegamos hasta ahí. No estamos prediciendo ninguna enfermedad. Estamos dando una herramienta de toma de decisión rápida a un médico. Creo que en mi cabeza hoy funciona de que eso está bien, digamos, si queremos ponerlo en términos bien o mal. Pero vamos a ver en qué se dispara. La verdad que es... Claro. No, con esto que vos estás diciendo me queda pensando, ¿no? Me parece súper interesante ese tipo de protocolos que tienen quienes trabajan con análisis de datos, ¿no? Entonces vos recibís de una manera, con cierta anonimidad, entonces está claro que dentro de tu espectro no va a haber mal uso, digamos, ¿no? Sí. Esos datos. Ahora, cuando vos se lo devolvés, en el caso de la escuela, todo bien. Ahora, cuando se lo devolvés a un gobierno, se lo devolvés a un ejército, se lo devolvés a la industria militar o se lo devolvés a otro tipo de entidades o incluso corporaciones que manipulan esa información y nos manipulan a nosotros, digamos, ahí sí es donde a nosotros se nos va. Totalmente. Eso te diría que siempre pudo pasar, digamos, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de la información digital, sino en general, con la información que estaba esa situación en las manos incorrectas y con el uso incorrecto, por supuesto, es peligrosísimo, ¿no? Digo, me acuerdo bueno, perdón, meto un bocadillo, me acuerdo de algo que me comentaste de una situación de una marcha, una manifestación, ¿no? Y ese tipo de riesgos, no sé si lo querés compartir. Sí, aquí hubo ese casos caso como para entenderlo. Hubo casos hace muchos años de gente que fue después advertida, que se la detectó como que había estado en una manifestación. Fue un caso bastante famoso porque
ahora no me acuerdo del país donde fue en Europa, pero fue como un caso de violación de la privacidad de la data, porque era gente que había estado en una plaza reclamando algo y que después le llegó un mensaje diciéndole estuviste ahí, tenés que ir a declarar porque estuviste ahí, digamos, o algo así, digamos, ¿no? Pero la cuestión era que había, por supuesto, una conexión entre las empresas de telecomunicaciones, el gobierno, y estaba todo armado ese circuito de control que es súper peligroso también, ¿no? Porque, digamos, si bien se sabe que cuando uno tiene un teléfono móvil, está registrando tu movimiento, porque si no, no podrías hablar por teléfono, básicamente. O sea, Ujú. que también es parte del literacy que decía yo, del conocimiento que uno tiene que tener, porque a mí me parece obvio, pero mucha gente que cuando se lo contaste dice, no, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto, no? Y para mí es entender como me pasa cuando hablo con gente que te dice, no, lo que está en el noticiero es verdad. O sea, y la verdad que sabemos que no, es un Ujú. recorte y hay mucho para decir, porque ya sabemos, porque hace no sé cuántos años tenemos tele, pero Ujú. ese mismo conocimiento que tenemos en eso, tenemos que tenerlo en esto otro también. Eh, Digo, si vos tenés un celular y estás mirando YouTube durante todo el viaje de tu trabajo y no se te cae la conexión, es porque las antenas están conectadas y van registrando dónde te estás desplazando vos. Si haces un llamado en el auto y estás media hora viajando y te fuiste desplazando y el llamado no se te corta, es porque hace lo mismo. Entonces, para poder hacer eso, sí o sí tiene que traquear tu movimiento. Si no estamos de acuerdo con eso, creo que la recomendación es no usar el teléfono. O si la app que vos te instalaste y te bajaste y aceptaste los términos y condiciones, sentís que te está incentivando con cosas que te aparecen porque hablaste, porque te aparecen porque googleaste, y no te copa que pase eso, creo que lo bueno es que uno tiene la capacidad de decisión de desinstalarlo directamente. Me parece que ese es como también el ejercicio que tenemos que hacer. Esto me aporta mucho valor. O sea, yo por ejemplo soy un desastre, me pierdo en todos lados. Si no tengo el Google Maps, me pierdo directamente. Entonces para mí me aporta un montón de valor. O el Waze. Digo, los uso aún sabiendo de que relevan data de mi movilidad, aún sabiendo de que probablemente me lleguen promociones y me quieran vender cosas, y prefiero seguir usándolo. Por, por supuesto, no es lo mismo que me llegue una promoción a que después controlen mis movimientos y me llegue un aviso de que tuve una marcha o lo que sea, digamos, ¿no? Es como son dos niveles distintos. Uno está más Ujú. admitido, digamos, uno está como más permitido, ok, vendeme ya que tu modelo de negocio es ese, pero el otro es mucho más jodido porque si le dan esa data a un gobierno, no es algo que vos estés de acuerdo. Por eso hay que leer los términos y condiciones. También las plataformas tienen que empezar a decir más claramente lo que están haciendo con tu data, porque a veces no está claro. Ujú. Eh, pero es un tema interesante porque la verdad es que todavía lo estamos como entendiendo, ¿no? Y hay mucho todavía responsabilidad del que construye el software y la tecnología. Todo, es como te decía antes, ese ejemplo de cómo nosotros trabajamos con la data es algo que definimos nosotros internamente, porque trabajamos en empresas de telecomunicaciones, porque trabajamos en bancos, porque trabajamos en empresas de entretenimiento, y vimos cómo se trabajaba y dijimos, che, esto hagámoslo así, esto nos parece que hay que mejorarlo, esto me parece que no va, pero son Ujú. definiciones nuestras, de nuestra propia ética, de nuestra propia visión del mundo, digamos, ¿no? Ujú. Es bastante jugado, me parece, a veces que quede solo, que caiga toda la responsabilidad en esos hombros, ¿no? Claro. Eh, Así que es un poco el desafío que tenemos los que construimos tecnología. Ujú. Ahí hay una pregunta dando vuelta que se engancha con el tema de términos y condiciones de Nicolás, que, pregunta, digamos, porque los términos y condiciones vos hay cosas que podés aceptar y cosas que no podés aceptar. Entiendo que por ahí va la pregunta, cualquier cosa corregime, Nicolás. ¿Y qué pasa si vos no aceptás compartir los datos, pero sí aceptás el resto? ¿Hasta dónde? Porque nosotros, al fin y al cabo, yo termino poniendo todo que sí en los términos y condiciones, Sí, porque por esto, porque prefiero usar Google Maps y no me importa, claro, digamos, no, no claro. entiendo el peso de la evaluación, digamos, no tengo contra qué, ¿no? Eso es data literacy. Eso es lo que yo hablo del conocimiento de la tecnología, que a mí me encantaría que tenga todo el mundo. Ahora voy a tratar de responder esa pregunta, pero
un poco, me encanta contar esto porque me parece fascinante. Cuando estuve estudiando en Singularity University, una de las cosas que nos hablaron y nos venían a contar de cómo incentivar al uso y al conocimiento científico, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos que más gente aprenda ciencia, que tenga curiosidad para aprender ciencia? Parece un propósito hermoso, a mí me fascina, pero digo, ¿cómo hago para que más gente le cope meterse en esto, estudie? Y nos vinieron a contar casos en primera persona que nos decían, en resumen, hay gente que está en la casa y que entiende más que un científico de un determinado tópico. Y vos decís, ¿cómo puede ser que pasa eso? Sí, pasa. Entonces, había, por ejemplo, descubrimientos en botánica de gente que era fanático de una planta específica, le sacaba fotos, la subía a un blog. Hay un montón de conocimiento ahí. Hay gente que explora animales, que conoce un montón de animales. Yo tuve la suerte de conocer a una persona llamada Víctor Buzo, que los que no lo conocen, búsquenlo. Es un rosarino que es cerrajero, y a la noche él se fascinaba mirando las estrellas durante muchos años, 20, 30 años. Y una vez, haciendo eso, pudo grabar por primera vez en la historia de la humanidad, ni la NASA, ni nadie en el mundo tenía ese registro, de una explosión de una estrella. Salió en todas las revistas del mundo, un cerrajero de Rosario. Entonces, ese ciudadano científico para mí es mágico lo que consigue, digamos, ¿no? Es una persona que aprende de algo, se mete, estudia y entiende. Un poco ese concepto, trasladándolo a esto que nos pregunta Nico, es, no digo volverse un fanático de cómo funcionan los algoritmos o cómo funcionan las aplicaciones, lo cual no estaría mal, porque también se puede convertir en una fuente de trabajo y de ingresos hoy en día, eh, pero es entender un poco más esto que decíamos antes, qué te da, qué no te da, qué necesita la aplicación para funcionar y qué no necesita. Si vos no querés que traquee el Google Maps la movilidad, no te va a poder ayudar para donde tengas que ir. O sea, es tan simple como eso. No te va a poder decir, che, dobla acá. Te va a mostrar un mapita, pero no va a entender dónde te estás parando. Esa lógica, que es muy obvio con Google Maps, con otras aplicaciones capaz no es tan obvio, digamos, ¿no? Si vos no le das acceso al micrófono, por ahí no podés interactuar con el teléfono. Si no le das acceso a tu carrito de galería de fotos, no vas a poder subir una foto para aplicar un filtro. Pero también pasa que, por ejemplo, Facebook, aunque vos subas o no una foto, como ya le diste acceso a tu carrito de fotos, mira las fotos que tenés ahí adentro. Aunque vos no estés, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, es muy loco y lo tiro para friquear a ese dato, porque yo lo investigué en su momento, lo tiro simplemente para que friqueen todos. Pero si te pones a pensar, es como, bueno, vos le estás habilitando las fotos porque necesitas que en algún momento vea las fotos. Si vos le pones que no, no va a mirar tu carrito, pero no vas a poder subir una foto. Entonces, eh, terminás entendiendo, a mí me fascina ese tema, terminás entendiendo el modelo de funcionamiento de una aplicación, terminás entendiendo el modelo de negocio, qué hace con tu data, si no te cobra nada, digamos, ¿no? Para que vos uses la aplicación que a vos te da valor. De alguna forma, con tu data o con lo que vos haces, ellos se tienen que beneficiar. Pensemos cómo se están beneficiando, a quién se lo venden. Twitter es una aplicación gratuita que mucha gente la usa para difundir sus ideas y su laburo y todo, o sea, que la usan bien, y sin embargo, su modelo de negocio de Twitter no es un modelo de negocio basado en lo que hacen los usuarios, sino eh, generan información que se la venden a otras empresas, a otras organizaciones. Tiene ese modelo de negocio. Entonces, entender esos modelos, que a veces son complejos, es parte de lo que yo digo que está bueno empezar a hacer, que es entender el mundo digital, por decirlo así. Ya hoy me parece que está muy claro de que no hay un mundo virtual y un mundo real. El mundo digital es parte de nuestro mundo. O sea, todo lo que hacemos tiene una representación digital. Hay un concepto que se llama Digital Twin, que es muy interesante, es cómo cualquier cosa del mundo físico tiene un paralelo en el mundo digital, como puede ser una escuela, una empresa, un hospital. Esa representación digital es algo real, digamos, ¿no? Ya nuestra vida, nuestra identidad digital es tan importante, o no, como nuestra vida del mundo físico, ¿no? Hoy trabajamos, estudiamos, interactuamos a través de esto,
Y creo que es una responsabilidad importante que tenemos en entenderlo mejor a este mundo, ¿no? Como ser un ciudadano y no entender qué puedes hacer en la calle y qué no puedes hacer. Es lo mismo. Hay que aprender eso, incorporarlo al mundo digital. Interesante, Freddy. Bueno, me pasaría 5 horas y creo que todos los que están acá también. Estamos llegando Gracias. a las 6 de la tarde, que es nuestro límite aquí en la transmisión con el territorio. Así que lo que vamos a hacer es cerrar la transmisión con Dale, el territorio y nos quedamos unos minutitos más acá con quienes estén en la sala y te hacemos un par de preguntas más porque creo que hay, dando vueltas, algunas dale, preguntas. de Así una. que eh, para cerrar aquí la transmisión con el territorio, acuérdense, www.vamosasumar.org/donar es el link a través del cual sumarse a nuestra campaña. Freddy, otra vez, gracias por haber sumado a esta movida, por haber dedicado este rato a estar con nosotros. Gracias a todos los que Placer. participaron. Nos vemos mañana y bueno, gracias, Freddy, otra vez. Un placer.